Bueno, qué bendición que estamos aquí. Continuamos aquí juntos, celebrando la palabra de Dios, aprendiendo de la palabra de Dios, siendo edificados por la palabra de Dios y un tiempo más para estar en comunión. Fíjense que estamos ya finalizando con una serie que hemos estado compartiendo acerca de la historia de David. En el 2 de Samuel, en el capítulo 11 y capítulo 12 hemos estado compartiendo sobre esa serie y tiene que ver ahora con la justicia por el pecado. O sea, sabemos, hermanos y hermanas, que hay que hacer justicia, ¿verdad? Siempre cuando una persona comete un delito, entonces las autoridades lo agarran y hacen lo que tienen que hacer de acuerdo a lo que procede según ley. Pero el asunto es que hay justicia, se tiene que hacer justicia. Pero fíjense que en nuestro caso, en el mundo, todos los magistrados, los jueces, son personas humanas, son pecadores y pecadoras. Entonces significa que la justicia que se hace en el mundo no es la verdadera justicia, porque es como bien subjetiva las decisiones que toman los magistrados, porque están dependiendo de las pruebas que lleve el acusado y de las pruebas que presente el acusador. De cualquier forma, por muy correcta que sea la impartición de justicia en un país, siempre es imperfecta, porque está hecha por personas y las personas somos pecadores. Así es que no se espere una justicia perfecta cuando se conozca el veredicto de un delito que alguien cometió. Pero fíjense, interesante, siempre como estamos en el mundo tenemos que hablar de las cosas que suceden o de lo que piensa el mundo sobre los jueces, las funciones de los jueces. Fíjense que yo encontré en una página que se llama guiajudicial.juzgaires.gov.ar. Dice: funciones y requisitos de los magistrados. Las funciones de los jueces son: número 1, son los responsables de administrar la justicia, los jueces. 2, controlan que se dé cumplimiento de las garantías constitucionales. 3, juzgan las conductas imputadas en juicios oral y público. 4, aprueban soluciones alternativas al juicio que sean acordadas por las partes. Continúa diciendo el artículo funciones y requisitos de los magistrados de guiajudicial.juzgaires.gov.ar. Dice que los jueces deben, número 1, ser independientes, responsables e inamovibles. 2, resolver los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en el derecho. El tema que vamos a compartir se llama: el pecado es completamente juzgado por el Señor. Eso es lo que tenemos que aprender de la palabra acerca de cómo es que se hace el juicio de Dios por el pecado, pero lo vamos a basar en 2 de Samuel, voy a leer todo el capítulo 11 para que comprendamos todo el contexto del tema que vamos a tratar. El pecado es completamente juzgado por el Señor. Pongámonos de pie para orar y que sea el Señor que nos guíe y que nos dé dirección. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor Jesús, porque el interés tuyo de que vayamos al conocimiento de la verdad, Señor. Gracias, Padre, por poner en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te ruego, Señor Jesús, que abras el corazón de cada uno de nosotros para que tu palabra entre a nuestros corazones. En tu santo nombre. Amén. Siéntese, hermanos.
Voy a leer rápidamente el capítulo 11 de Segunda de Samuel y algunos versos del capítulo 12, porque es importante que comprendamos el contexto del tema que vamos a tratar hoy. Entonces, rápidamente voy a leer el capítulo 11 de Segunda de Samuel. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Alguien tiene que controlar el celular. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, versículo 5, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presentes de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Del 16. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego de los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabéis lo que le suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros,
al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra sus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Heteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por eso, porque la espada consume, ora uno, ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Capítulo 12. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de su oveja y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y se debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y la mujer de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se separará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que sea tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Vamos entonces a basar el día de hoy en el versículo 13. Después de haber leído un poco el contexto, y ya vimos qué era lo que pasaba. David había cometido 2 faltas. Uno, había agarrado la mujer de Urías para acostarse con ella. Eso es adulterio. Y David sabía muy bien que el adulterio estaba condenado. Tenía pena de muerte. Y también mandó a matar a Urías, y esa otra falta delante de Jehová, y también merecía pena de muerte. Miremos en Isaías 33:22. Fíjense que es interesante saber que nosotros nos conviene más la justicia de Dios. La gente le huye a la justicia de Dios, pero es lo mejor, porque como les decía, el ser humano somos imperfectos, somos pecadores. Entonces significa que los magistrados y los jueces cometen faltas cuando hacen justicia. Isaías 33:22 dice: porque Jehová es nuestro juez, es nuestro legislador y es nuestro rey. Él mismo nos salvará.
El Señor es nuestro juez, ese es el verdadero juez. Si nosotros queremos aprender sobre los tres poderes del Estado, podemos irnos a Isaías 33:22. Jehová es nuestro juez, es nuestro legislador y Él es nuestro rey. Son los tres poderes del Estado. Pero nos interesa hablar acerca de que Él es nuestro juez. El pecado es completamente juzgado por el Señor. Siempre, hermanos. Siempre. Estamos hablando de los creyentes. Nosotros sabemos que somos pecadores. Y eso lo sabemos muy bien. Pero muchas veces pecamos deliberadamente. Pecamos premeditadamente. Pecamos de una manera planeada. Así como le pasó a David. David cometió adulterio y asesinato de una forma planeada. Vamos a ver entonces este tema de que el pecado es completamente juzgado por el Señor. Vamos a abordar 7 puntos rápidamente. 1, reconocer el pecado es muestra de humildad. Cuando tú y yo reconocemos el pecado, que hemos pecado, es muestra de humildad. 2, el Señor da gracia a los humildes. 3, muestras de arrepentimiento, ¿verdad? Si realmente estamos arrepentidos, tenemos que ser manifiesto. 4, reconociendo el pecado. 5, cuando dañas a las personas, ofendes a Dios. 6, acepta que el juicio de Dios es perfecto. Y número 7, un corazón purificado por medio de la fe. El primer punto, reconocer el pecado es muestra de humildad. Segunda de Samuel 12, versículo 13. Dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Hermanos, vamos a detenernos en este verso. Después de todo lo que pasó, David reconoció que había pecado contra Jehová, contra el Señor. Mire qué interesante, rescatemos algo interesante aquí. Cuando nosotros ofendemos a una persona, nos vamos y decimos, ofendí a esta persona. Y eso es bueno. Eso es bueno, reconocer que hemos ofendido a una persona. Pero en este caso, el ejemplo que estamos tomando, sabemos que David había cometido adulterio. Sabemos que David había cometido asesinato. 2 faltas, 2 reglas quebrantadas, 2 mandamientos quebrantados, mandamientos de Dios. Pero David dijo, he pecado contra el Señor. He pecado contra Jehová. No dijo, he pecado contra Betsabé. No dijo, he pecado contra Urías. Dijo, he pecado contra el Señor. ¿Por qué? Porque los mandamientos que nos da es el Señor. Entonces, cuando él cometió adulterio, quebrantó un mandamiento que dice, no cometerás adulterio. Cuando él mandó a matar a Urías, quebrantó otro mandamiento que dice, no matarás. Entonces, cuando David hizo estos actos, a quien ofendió en primer lugar es a Dios. Por eso dice, he pecado contra Jehová. Segunda de Samuel 12:13. Pequé contra Jehová. Tenemos que reconocer eso, hermano. Primero le fallamos a Dios. Y por haberle fallado a Dios, ofendimos a las personas. Le causamos daño a las personas. Entonces, es importante que cuando se comete un delito, tenemos que reconocer qué mandamiento hemos quebrantado, que tenemos entonces que decir, pequé contra Jehová. Y no contra las leyes del país. Los jueces hacen justicia en base a las leyes. Para eso son las leyes. Pero Dios tiene sus leyes. Entonces los jueces, los magistrados dicen,
mató a fulano de tal, y por haber matado la condena es esta. Eso es lo que hacen los jueces. Pero Dios no dice así. Dios dice, quebrantaste mi ley, y por haberla quebrantado, estas son las consecuencias. Por eso David dijo, he pecado contra Jehová, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. El Señor quitó tu pecado. Dice, no morirás. Esa es la misericordia de Dios. Porque David tenía pena de muerte. Por el adulterio había pena de muerte. Ya lo vamos a ver. Y por el asesinato había pena de muerte. Y Natán le dice, no morirás. No morirás, porque sabía que era pena de muerte por esos pecados, por ese quebrantamiento de esos mandamientos. En Levítico 20:10, fíjense bien, por eso David conocía muy bien la ley de Moisés. Levítico 20:10 dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. O sea, los dos, por adulterio, eran los dos. Ustedes se acuerdan cuando muchos o varios hombres llevaron a Jesús, o querían apedrear a una mujer adúltera, y la mujer se fue a buscar a Jesús. Fíjense que sinvergüenza, ¿verdad? Porque la ley decía que tenían que morir los dos, y ellos solo querían apedrear a la mujer. ¿Y el hombre dónde está? Porque ustedes saben que para que haya adulterio tiene que haber un hombre y una mujer. O sea, entonces, y aquí decía, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. O sea, había pena de muerte para los dos. En este caso, para David y para Betsabé. Para los dos había pena de muerte. Y algo interesante en Levítico 20:10 que dice, indefectiblemente. Eso significa que no hay error en el cumplimiento de esto. Se tiene que cumplir. O sea, ante cualquier situación, bajo cualquier circunstancia que se oponga, se tiene que cumplir la pena de muerte. O sea que sí se merecía David y Betsabé la pena de muerte por el adulterio. Y Levítico 24:17 dice, asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte. David mandó a matar a Urías, tenía pena de muerte porque mandó a matar a Urías. Entonces, eso era lo que David se merecía. Tenía 2 penas de muerte, 2, por si se le terminaba una, agarraba la otra, no, ¿verdad? O sea, pena de muerte por los 2 delitos. Eso es lo que dice Dios. Pero le dice, no vas a morir. Le suspendieron. El Señor, en su misericordia, le quitó la pena de muerte. Recordemos que Dios es justo, pero también es misericordioso. David confiesa su pecado y se aparta. Proverbios, miremos aquí, esto es lo que dice David en 2 de Samuel 12:13. Dice, he pecado contra Jehová. Él confesó su pecado. ¿Qué dice Proverbios 28:13? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Hermanos, cuando una persona es culpable de un delito, sabe que es culpable, pero se busca los abogados defensores para que aún siendo culpable aparezca como que es inocente. Entonces miran ahí ustedes el jueguito, ¿verdad? O sea, cómo se presta el juego. Los abogados saben muy bien esto, los que son defensores de alguien que es culpable. ¿Cómo pueden lograr que salga el juez dicte que es inocente cuando realmente es culpable? Ante las leyes de los hombres se puede hacer eso, porque los jueces, los magistrados son imperfectos, son pecadores igual que ustedes y yo. Pero dice que lo mejor es que confiese su falta. Y aquí no es
que confiese su delito, acepte que es culpable para rebajarle la condena. No es así. O sea, mira cómo se negocia con la justicia también, ¿verdad? Si usted confiesa que es culpable, le vamos a rebajar la condena. O sea, con la justicia no hay negocio. No hay negocio, porque Dios no dice eso. Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Eso fue lo que pasó con David. Dijo, pequé contra Jehová, aceptó, reconoció. Hermanos, es una bendición cuando tú reconoces que has fallado. Cuando tú reconoces que has pecado. Somos pecadores, hermanos. Somos pecadores. ¿Cómo vamos a ganar el mundo para Cristo sin reconocer que soy pecador? Porque estamos ganando a los pecadores. Queremos que el mundo que no tiene a Cristo venga al conocimiento de la verdad. Y el Señor usa personas como ustedes y como yo. Y por eso, por la misericordia, David la experimentó cuando Dios le dijo, no morirás, no morirás. Por eso dice, el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Una bendición, hermanos, cuando confesamos el pecado delante de Dios. Y aquí David lo estaba reconociendo delante de Natán. Miremos en Lucas 15:21. Y aquí es la parábola del hijo perdido. Cuando él estaba queriendo comer la comida de los cerdos, reconoció y dijo, me voy a levantar y voy a ir donde mi padre y le voy a decir, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Y aquí después se levantó el hijo y se fue a buscar al papá, y en cuanto lo vio, lo primero que le dijo, Lucas 15:21, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Miren, otro ejemplo. Pecó contra Dios y después le dice contra ti. Es la misma actitud de David. David le dijo, he pecado contra Jehová. Y reconoció que había cometido adulterio contra Betsabé y asesinato contra Urías. Entonces, hermano, no es que a los hijos les vamos a decir, no cometas delito porque te van a meter preso. Eso es una mala expresión. O sea, no quebrantes la ley de Dios porque te va a ir mal. Porque a una persona que sea culpable no necesariamente lo meten preso en cualquier país. No necesariamente lo meten preso aunque sea culpable. Pero delante de Dios sí tiene culpa, porque Él sabe que es culpable de ese delito que cometió. Aunque lo saquen libre, aunque lo saquen en libertad, aunque le absuelvan todo, pero es culpable delante de Dios. Y aquí estamos los creyentes para aprender justicia de la justicia de Dios, no de la justicia de los hombres. Cuando ofendes o dañas a las personas, has ofendido a Dios. Quedémonos con ese mensaje, hermano. Cuando dañamos a alguien, cuando le causamos un daño a alguien, al primero que quebrantamos es la ley de Dios. Lo cual te hace ver que antes de reconocer que has ofendido a las personas, debes reconocer que primeramente has ofendido a Dios. He pecado contra Dios. David, imagínense que otro punto que queremos avanzar en este mismo punto. David esperó que sus pecados se descubran para poderlos confesar. Y no es que sea malo, porque al fin y al cabo los está confesando, pero tuvo que esperar que le descubrieran los pecados para poderlos confesar. Primera de Timoteo 5:24 dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Dice, algunos se hacen manifiesto antes de que vengan a juicio. Entonces, yo pienso que es mejor antes, ¿verdad? Antes que sean descubiertos. Aunque siempre van a ser descubiertos, porque la palabra dice que no hay nada oculto debajo del cielo, todo va a salir a la luz. En su momento,
en el momento de Dios, con la misericordia de Dios, pero se va a cumplir. Dice que entonces, basado en 1 Timoteo 5:24, lo que hizo David fue esperar que salieran a la luz los pecados para poderlos confesar, que no está malo, porque la misericordia de Dios la va a ver, bien sea que los confiese antes de que salgan a la luz o después. Aceptar, ¿verdad? Aceptar. El problema es que no reconozcas nunca que cometiste la falta. Ese es el peor de los casos. Por eso tenemos problemas, porque no reconocemos, aun cuando salga descubierto el pecado, no aceptas que tú eres el que cometiste la falta. Vamos al segundo punto. El Señor da gracia a los humildes. Siempre, hermanos. Yo recuerdo hace muchos años que yo ofendí a varias personas. Entonces yo fui donde uno de los pastores en la iglesia donde yo me reunía, y yo le dije que yo me sentía mal porque yo había ofendido a estas personas. Yo fui donde el pastor, no es que el pastor me mandó a llamar porque se dieron cuenta que yo los había ofendido, no, yo fui donde el pastor y le dije que yo había ofendido a varias personas en una reunión que tuvimos. Y me dijo él, pues como los ofendiste a todos, entonces esperad que otra vez estén juntos para que les pidas perdón. Reconocí la falta delante de ellos y les pedí perdón. Y yo no lo quería hacer. No, hombre, ¿cómo voy a hacer eso? ¡Qué barbaridad! Y entonces, ¿a qué viniste? ¿A pedirme consejo o a que te dijera lo que vos querías escuchar? Y yo lo hice así como me dijo el pastor. Y cuando yo estaba en la reunión, yo le dije, hermanos, porque eran unos hermanos en Cristo, yo quiero hablar con ustedes y decirles que yo estoy avergonzado por la falta que he cometido y realmente yo no quiero estar en este equipo de trabajo. No me merezco estar en este equipo de trabajo por la falta que yo cometí. Y yo me descargué y me alivié cuando yo confesé en la falta. Pero lo que encontré en los hermanos fue misericordia. Ay, gracias por decirlo. Qué bueno, vamos a orar en este momento por vos. Y oraron por mí y no hay razón por que te salgas. Sigamos adelante. Ahora tenés que ver cómo reparar la falta, pero tenemos que seguir adelante. No te puedes salir del equipo. Esa es gracia, esa es misericordia. Yo lo que esperaba era que me sacaran del grupo. Era un grupo de trabajo. Eso era lo que yo esperaba. Pero no fue así. Encontré misericordia. Y eso es lo que pasa cuando nos humillamos, cuando reconocemos la falta, nos humillamos y encontramos misericordia. El Señor da gracia a los humildes. Santiago 4, del 4 al 6. Adúlteros, dice Santiago, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Hermano, esto está bien claro. Cuando nosotros quebrantamos la ley de Jehová, la ley del Señor, es porque hacemos las cosas que el mundo hace. El mundo que no conoce de Cristo no le interesa desobedecer los mandatos de Dios. Y nosotros cuando fallamos deliberadamente, planeadamente, así como lo hizo David, David planeó el adulterio y el asesinato, fue planeado. Y entonces le dice, ¿no saben ustedes que la amistad con el mundo los convierte a ustedes en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Y es amigo de las cosas que hacen las personas del mundo, las que no conocen de Cristo. Amistad con ellos es hacer lo que ellos hacen, aplaudir lo que ellos hacen, aprobar lo que ellos hacen. No, el creyente, el verdadero creyente, no puede hacer eso, porque se convierte en enemigo de Dios. Versículo 5 de Santiago 4. ¿Acaso piensan que las Escrituras no significan nada? Entonces, ¿para qué está esto? ¿Para qué está la palabra de Dios para los creyentes? ¿Para qué está? Si es para leerla y para pedirle a Dios que nos ayude a obedecer. Porque por nuestra propia cuenta cuesta un poco.
cuesta obedecer a Dios, pero permanezcamos en la palabra y le pidamos a Dios que nos ayude. Señor, yo quiero obedecerte, pero no puedo, ayúdame. Poné en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad, porque yo quiero obedecer, pero no puedo. El Señor lo va a hacer. O sea, por algo están las Escrituras, hermano. O sea, si los magistrados, los jueces, hacen justicia sin considerar las leyes, sin considerar la Constitución de la República, entonces ¿para qué están las leyes? ¿Para qué está la Constitución de la República si van a hacer juicio sin considerar la Constitución ni las leyes del país? Entonces, ¿para qué están? Entonces lo mismo pasa con el creyente. O sea, si vamos a hacer las cosas que vamos a imitar a los incrédulos, si vamos a probar lo que ellos hacen, entonces ¿para qué están las Escrituras? Para el creyente, ¿para qué están? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Eso es lo que pasa. El Señor quiere que todas las personas vengamos al conocimiento de su palabra. En el versículo 6 de Santiago 4, y Él les da gracia con generosidad, como dicen las Escrituras. Dios se opone al orgulloso, pero da gracia a los humildes. El orgulloso, el que no quiere reconocer la falta, ese es orgullo, esa es prepotencia. Eso fue lo que le pasó a David, que no quería reconocer que había fallado, hasta que sacó Natán a la luz el pecado. Hasta entonces, David encontró la misericordia. Mientras ustedes y yo no reconozcamos, no nos humillemos y no reconozcamos que hemos pecado, no vamos a alcanzar la gracia de Dios. No vamos a verla. David merecía pena de muerte y Dios le dijo por medio de Natán: no morirás. Claro, pagó después con sus mismos hijos y de otra forma sus pecados, porque para toda labor hay fruto. Lo que uno siembra, eso cosecha. La diferencia es que viene la misericordia del Señor y Él nos hace como una paga diferente. Hermanos, vamos a continuar. El punto número 3, muestras de arrepentimiento. Ahora vámonos a lo que me llevó a mí a estudiar el capítulo 11 y 12 de Segunda de Samuel. Yo partí del capítulo 51 de los Salmos. Y yo dije, no, para entender el capítulo 51 tengo que ir a ver qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que motivó a David a escribir el Salmo 51? Y es todo lo que le he compartido en Segunda de Samuel, capítulo 11 y 12. Pero vamos entonces a las muestras del arrepentimiento. Salmo 51 del 1 al 2. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Lo estoy leyendo en esta versión Reina Valera. Aquí está en otra versión, creo, o está igual. Bueno, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lava más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Mire qué quebrantamiento, muestras de arrepentimiento de David. O sea, hincado, sus rodillas dobladas, arrepentido. Dice: ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Le pide tres cosas. Tres cosas. 1, borra mis violaciones a tus mandatos. Bórralos. Borra mi rebeldía. Ustedes saben lo que es eso. Ya vamos a verlo cada uno de ellos. Lávame por completo de mi maldad. Cuando nosotros pecamos nos sentimos sucios. Así nos sentimos, sucios. Por eso David, así se sentía David, por haber
cometido adulterio y asesinato. Se sentía sucio, por eso le dice, lávame por completo. Y después dice, límpiame, límpiame. Imagínense cómo es la cosa, ¿verdad? Quebrantamos los principios de Dios. David quebrantó los principios de Dios y ahora le pide a Dios que borre sus rebeliones, que lo lave por completo y que lo limpie de su pecado. El ofendido tiene que hacer la labor de borrar, de lavar y de limpiar. El ofendido, que es Dios. Así somos nosotros. Le fallamos a Dios y después le pedimos que nos borre nuestras rebeliones, que nos lave, que nos limpie. En el caso de nosotros es diferente porque nosotros ya estamos después de Cristo. Y vamos a verlo entonces que Jesucristo ya hizo esto. Cuando David pidió esto, no estaba Cristo ahí. Por eso él pidió en oración eso. Pero no estamos exentos de orarle al Señor así, porque el pecado nos asedia y lo que no queremos hacer, eso hacemos. Y por eso le pedimos a Dios que ahora le damos gracias a Dios por habernos lavado, pero es importante entonces que vamos a finalizar con esto, reconocer a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, porque Él es el que nos borró de nuestras rebeliones, Él es el que nos lavó con el derramamiento de su sangre y el que nos limpió. Veamos qué es borrar, lavar y limpiar, con base bíblica. Borrar, Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Porque ustedes se acuerdan cuando estábamos en la escuela usábamos el lápiz grafito y el borrador, yo no sé por qué lo gastaba más rápido que el lápiz, porque por cualquier cosa estaba borrando. ¿Y qué era el objetivo de borrar? Que ya no quería ver lo que había escrito y lo borraba bien borrado para que no se mirara lo que yo había escrito. Eso es borrar. Dice, y entonces, pero dice Isaías, en Isaías está profetizando, Dios diciéndole al pueblo de Israel, yo borraré sus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de sus pecados. Porque ese es el objetivo de borrar, ¿verdad? No acordarse más que fue lo que había escrito ahí. Ese es el objetivo de borrar. Lavar, Apocalipsis 1 del 5 al 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él derramó su sangre para lavar nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 1 del 5 al 6 nos está aclarando que por el derramamiento de la sangre de Cristo, Él nos lavó de nuestros pecados. Lo hizo con su sangre. Y esa es otra cosa. La función de lavar es cuando está sucio. ¿Verdad? Está qué sucio está este piso. Qué sucias están las paredes. Y viene uno y lava el piso porque ya no quiere que se vea sucio. Quiere que se vea limpio. Igual la ropa, ¿verdad? La ropa está sucia y hay que lavarla para que huela bien y que agrade ponerse la ropa limpia. Eso fue lo que hizo Jesucristo. O sea, nosotros con nuestros pecados estábamos sucios, pero Cristo cuando derramó su sangre nos lavó todos nuestros pecados y hizo la labor de limpieza. Mire, Jesucristo el ofendido borró, lavó y limpió. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que David le estaba pidiendo al Señor. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David sabía que necesitaba eso. Ustedes y yo sabemos que necesitábamos que el Señor borrara
nuestras rebeliones, que nos lavara de nuestros pecados, que nos limpiara de toda maldad. El no creyente tiene esa necesidad y nosotros como creyentes debemos darle gracias a Dios que Jesucristo estas tres labores la hizo de una sola vez y para siempre. Amén. Lo hizo de una sola vez y para siempre. Por eso es muy importante darle gracias a Dios porque tú recibiste a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué bendición, hermano! Porque tú tomaste esa decisión de haber recibido a Cristo. Él te borró tus rebeliones, te lavó de tus pecados con su sangre y te limpió de toda maldad. Él lo hizo de una sola vez y para siempre. David sabía que necesitaba eso y por eso es ejemplo para nosotros. Borrar, lavar y limpiar para que el Señor restaure mi relación con Él. Fíjese que el Señor borró tus rebeliones, lavó tus pecados con su sangre, te limpió de maldad, de toda maldad, pero no para tu beneficio, no para que te sientas bien, sino para restaurar esa relación que se había perdido, que nosotros nos alejamos de Dios. Y como creyentes, David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero su corazón estaba alejado de Dios cuando él estaba deleitándose en el pecado. Hermanos y hermanas, nosotros nos alejamos de Dios cuando sabemos que no le agrada a Dios lo que estamos haciendo en ese momento. Sabemos muy bien que no le agrada a Dios. Estamos alejados de Dios. Cuando nos estamos deleitando en el pecado, lo que estamos haciendo es haciendo a un lado la palabra de Dios y abrazando mis propios deseos insaciables. David, eso fue lo que hizo, hacer a un lado la palabra de Dios. Pero ahora estamos hablando del arrepentimiento. Es como entonces había dejado a un lado la palabra de Dios y ahora viene y dice, tengo que volver a la palabra. Qué bendición, hermano. 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. No importa las veces que caigas, pero tenés que levantarte con la palabra de Dios. David vio la necesidad de volver a la comunión con el Señor. Nosotros necesitamos mantener esa comunión con Dios. No tenemos que alejarnos de Dios, porque separados de mí, les dice Jesucristo a sus discípulos, nada pueden hacer. Cuando nos separamos del Señor, nos hundimos más en la oscuridad. El Señor, su amor es eterno. El Señor permanece firme. El amor de Dios no cambia. Nada me separará del amor de Dios. Pero yo sí me puedo separar de Dios con mis pecados, cuando me estoy deleitando en mis pecados. Se rompe la comunión con Dios. ¿Cómo voy a mantener buena comunión con ustedes si mi trato no considero la palabra de Dios cuando yo me relaciono con ustedes? ¿Cómo voy a tener buena relación? ¿Verdad que no voy a tener buena relación? Lo mismo pasa con Dios. O sea, ¿cómo vamos a tener buena relación con Dios si lo que estoy haciendo no agrada a Dios? Es lo que hizo David. ¿Cómo David va a tener? Por eso Dios le dice, y quiero leerlo ahí, en el 2 de Samuel 11:27, al final dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Haber cometido adulterio con Betsabé, haber mandado a matar a Urías, eso fue desagradable ante los ojos de Dios. Hermanos, ustedes y yo sabemos que ese pecado o esos pecados que tú te estás deleitando en secreto no le agradan a Dios y está rompiendo la comunión con Dios. Necesitamos volvernos al Señor, hermanos. Ustedes y yo lo necesitamos. Necesitamos restaurar acercarnos a Dios, acercarnos a Él. Dice, cercano está Jehová de los que le temen.
No es que Él se acercó a nosotros, porque Él es eterno, Él es firme. Nosotros, cuando le tememos a Dios, dice que el temor a Dios es apartarse del mal. Entonces, cuando nosotros nos apartamos del mal, lo que estamos haciendo es acercándonos a Dios. Porque con el temor de Dios nos apartamos del mal. ¿Vamos entendiendo? Sí, ¿verdad? ¿Ok? Amén. Isaías 59:12. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Somos pecadores. Este es un verso que dice, que confirma que ustedes y yo no vamos a dejar de pecar, porque nuestra naturaleza es pecadora. Nacimos siendo pecadores. El asunto es qué actitud vamos a tomar cuando estamos deleitándonos en el pecado. ¿Lo vamos a confesar antes de que salga a la luz? ¿Vamos a esperar confesarlo cuando salga a la luz? De cualquier forma es bueno, hermano. Lo peor que podemos hacer es no aceptar que hemos fallado. Proverbios 3 del 5 al 8. Dice, Proverbios 3 del 5 al 8. Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. No te creas sabio en tu propia opinión. Honra al Señor y apártate del mal. Esa es la mejor medicina para fortalecer tu cuerpo. ¿Se han fijado que cuando el pecado trae tribulación y angustia, verdad? Y máximo cuando no lo hemos confesado. Lo digo porque a mí me ha pasado, ¿verdad? O sea, el pecado trae tribulación y angustia. Pero dice, ¿cuál es la mejor medicina para fortalecer tu cuerpo? El cuerpo se debilita cuando nos estamos deleitando en el pecado y peor cuando no lo hemos confesado. Caminamos así, mi hermano, con la cabeza agachada, y cuando la levantamos y pienso que todos ya saben, todos ya se dieron cuenta, porque el impío huye sin que nadie lo persiga. Cuando cometemos impiedades, andamos como que todo el mundo ya sabe. Entonces, eso nos debilita, nos quita fuerzas, nos desanima. Pero la mejor medicina para fortalecer tu cuerpo, según Proverbios 3 del 5 al 8, confía de todo corazón en el Señor. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y no te creas sabio en tu propia opinión. Tres cosas para fortalecer tu cuerpo cuando tú quieres levantarte en medio de ese deleite del pecado. Vamos a ver el número 5. Cuando dañas a las personas, ofendes a Dios. Salmo 51:4. Fíjense lo que dice. Miren qué interesante, que es una belleza este capítulo 51 del Salmo. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Tenemos ese punto, hermano. No te pongas a pensar si ofendiste a tu mamá, si ofendiste a tus hermanos, si ofendiste a tus compañeros de trabajo. Eso sí está bueno, pero en primer lugar, lo que estamos aprendiendo del ejemplo de David, dice el versículo 4 del Salmo 51, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Cualquier daño que le causemos a las personas, lo que hemos hecho es quebrantar los principios de Dios. Eso es lo que hemos hecho. Está bueno que vayamos a reparar el daño. Está perfecto eso. Pero lo mejor, no perfecto, ¿verdad? Sino está bien. Pero lo perfecto es que nosotros reconozcamos que el daño, lo que hemos hecho es quebrantar los principios de Dios, quebrantar los mandamientos de Dios cuando tú ofendes a las personas con tus pecados. Eso es lo que debemos hacer. David lo hizo. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Lucas 15:21, en la primera parte. El hijo le dijo, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Repito, ¿verdad? He pecado contra Dios y contra ti. También lo dijo el hijo pródigo.
he pecado contra Dios y contra ti. Lo mismo que hizo David. Contra ti solo he pecado. Vamos al número 6. Acepta que el juicio de Dios es perfecto. La justicia de Dios es la perfecta. No la justicia que hacen los jueces y los magistrados de nuestro país y de cualquier país. La justicia de Dios es la perfecta. Salmo 51:4 en la parte B. Dice, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Queda demostrado dos cosas. Acepta que el juicio de Dios es perfecto, según el Salmo 51:4 en la parte B. Quedan demostradas dos cosas. Que el Señor tiene razón en todos sus juicios, aunque no te parezca, ¿verdad? Aunque no te parezca. El juicio de Dios es perfecto. Ahí está. El Señor tiene razón en todos sus juicios. No es como los juicios que pasan en nuestro país o en cualquier país. Absuelven a alguien que todo el mundo sabe que es culpable. ¿Sí? ¿Les ha pasado eso? A mí me ha pasado. A mí por eso, yo tengo que ver noticias porque es importante, ¿verdad? Ver noticias, estar informado. Pero qué molesta cuando todo el mundo sabe que alguien es culpable y lo sacan inocente, los jueces. Pero la justicia de Dios, el Señor tiene razón en todos sus juicios. No hay un juicio que se ponga en duda de los juicios de Dios, porque Él es perfecto. Y número 2, el juicio del Señor contra mí es justo. Es justo, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, el juicio del Señor contra mí es justo. David tuvo que aceptar ya lo que Dios tenía que hacer. Los 4 hijos que murieron en reposición de la ovejita que él mató, ¿verdad? 4 hijos. O sea, eso es, el juicio de Dios es perfecto. Por eso David escribió este Salmo 51. Porque cualquiera que sea el juicio de Dios es perfecto. Oremos al Señor. Cuando alguien diga, van a hacer un juicio, oremos al Señor para que se haga la justicia de Dios y no la justicia de los hombres. Porque la justicia de Dios es la perfecta, no la justicia de los hombres. Finalmente, el número 7, un corazón purificado por medio de la fe. Salmo 51:10. Y aquí, hermanos, es como lo que debemos hacer, cualquiera que sea tu área de pecado, cualquiera que sea el pecado que te está deleitando. Esta actitud, por eso dice, David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque a pesar de lo que está en 2 de Samuel 11:12, eso fue necesario para que él escribiera el Salmo 51. Y especialmente el versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. 2 cosas le estaba pidiendo David al Señor. Crea en mí un corazón limpio, Dios, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Veamos, crea en mí, crear. Solo Dios puede crear, ¿verdad? Él creó los cielos y la tierra, Él creó todo. Solo Dios puede crear. Por eso David le dice, crea en mí, oh Dios, porque nosotros no podemos tener un corazón limpio. No podemos, porque quien nos limpió fue Jesucristo, ¿verdad? Pero necesitamos orarle al Señor y decirle, Señor, como decía Pablo, el pecado que me asedia, lo que no quiero hacer, eso hago. Por eso David decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Orémosle al Señor, hermano, no nos cuesta nada. Doblar tus rodillas y decirle así al Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Yo necesito vivir una vida que te agrade, pero no puedo hacerlo por este pecado que me asedia. David lo dijo como muestra de arrepentimiento, convencido de que
crear en Él únicamente lo puede hacer Dios. David por sí solo no podía crear un corazón limpio. Ustedes y yo, ustedes no pueden crear un corazón limpio, ni yo, sino Dios. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Renovar es restablecer o reanudar una relación que se había interrumpido. Ese es renovar. Mi pecado interrumpe mi buena relación con Dios. Renovemos la relación. ¿Verdad? ¿Se han fijado eso? Cuando yo ofendo a alguien y digo, renovemos la relación, por favor, porque no puedo estar así. O sea, volvemos a ser amigos. La persona vuelve a confiar en mí. Renovemos. Dice, renueva un espíritu recto dentro de mí. Efesios 4:30. Recordemos, hermanos, que cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a morar en nuestro cuerpo. Somos templo del Espíritu Santo. Por eso Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristemos, no aflijamos. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. El adulterio contamina tu cuerpo. El asesinato contaminó el cuerpo de David. El adulterio también. Cualquier pecado que cometamos contamina nuestro cuerpo. O sea, por eso Pablo decía, llénense de las Escrituras, emborráchense de las Escrituras, no con alcohol, dice, no con bebidas alcohólicas, porque una persona que anda borracha de bebidas alcohólicas está siendo controlado por el alcohol, ni siquiera sabe lo que hace. Pero si nosotros nos embriagamos de la palabra de Dios, entonces vamos a ser controlados por la palabra de Dios. Vamos a ser controlados. Y eso era lo que David estaba siendo controlado por la fornicación. Dice la palabra que la fornicación quita el juicio, le quita su prudencia, la fornicación. Y eso es lo que pasó con David. Así es que no contaminemos nuestro cuerpo. La justicia es por medio de la fe. Romanos 3, del 21 al 26. Rápidamente lo leo. Por aquí lo tengo para leerlo. Aquí vamos a ver. Aquí lo había puesto yo algo. Sí. Romanos 3, del 21 al 26. Lo leo rápido. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Pongámonos de pie, hermano, para orar. Señor, gracias por esta palabra. Gracias, Señor Jesús, porque hemos aprendido y hemos comprendido por qué tú dices que David tiene un corazón conforme al tuyo. ¿Por qué David tenía un corazón conforme al tuyo? Nosotros queremos ser esos hombres, esas mujeres que tenemos un corazón conforme al tuyo. Ayúdanos, Señor, a reconocer que hemos pecado contra ti y a reconocer que no somos dignos de lo que tú has hecho por nosotros. Pero gracias, Padre, porque tú borraste nuestros pecados. Tú nos lavaste y tú nos limpiaste. Tú nos lavaste con el derramamiento de tu sangre y tú nos limpiaste, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque por ti tenemos vida eterna y somos justificados delante del Padre. En tu santo nombre. Amén. Démosle un aplauso.